Pues qué tal, muy buenos días. Bueno, yo creo que ya todos habéis visto, ¿no?, la bronca que hubo entre Donald Trump en el despacho Oval con su vicepresidente J.D. Vance y con Volodymyr Zelensky, ¿vale? La gente se ha centrado en chorradas, ¿no? Que si el hombre no iba de traje, que iba con una especie de mono de campaña. Bueno, yo creo que nadie le reprochó a Churchill que en mitad de la Segunda Guerra Mundial fuera a la Casa Blanca con su uniforme de campaña, ¿verdad? Me parece una chorrada para intentar dejar mal a Zelensky. Hay otras muchas cosas por las que se puede dejar mal a Zelensky, pero no esta. Bueno, se ha analizado por activa y por pasiva todo lo que dijo Donald Trump y lo que ahora está haciendo. Lo último, suspende la ayuda militar a Ucrania, lo cual le pone en un compromiso bastante serio. Vamos a analizar un poquito dónde nos deja esto, sobre todo nosotros a los europeos, pero antes, ya sabes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Lo primero, la siguiente noticia que ha habido después de esta intervención de Zelensky en la Casa Blanca ha sido el Reino Unido. El Reino Unido ya ha dicho que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania y además que está dispuesto a poner, bueno, su fuerza aérea, etcétera, etcétera. Con lo cual, Volodymyr Zelensky no se queda del todo solo. Es un golpe muy duro el que Donald Trump retire su ayuda militar, pero desde luego no es que se dé la guerra por perdida. Concretamente, la posición del Reino Unido es esta. Vamos a crear una coalición de voluntarios para defender un acuerdo en Ucrania y garantizar la paz. No todas las naciones se sentirán capaces de contribuir, pero eso no puede significar que nos quedemos de brazos cruzados. Reino Unido está listo para defender esto con tropas en tierra y aviones en el aire. A ver, la traducción no es la mejor del mundo, pero básicamente lo que viene a decir no es que quiera hacer un ejército de voluntarios, sino que pide que países voluntariamente aporten también tecnología y tropas sobre el terreno en Ucrania. Esto es bastante complicado por una razón. Si hay algo que tiene mala prensa en un país es ver las bolsas que traigan a los cadáveres de tus soldados. En España, por ejemplo, la base de Torrejón de Ardoz, ¿no? Tú puedes dar dinero, tú puedes enviar armamento, tú puedes hacer muchas cosas, pero ningún país quiere mandar a sus jóvenes a morir a una guerra extranjera. ¿Por qué el Reino Unido está haciendo esto? Bueno, el Reino Unido entiende que Putin supone una amenaza prácticamente existencial sobre Europa, que el afán expansionista de Vladimir Putin, en el que pues quiere volver a hacer la Unión Soviética, le trae muchos recuerdos de una guerra en la que realmente el Reino Unido sufrió mucho, como fue en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Donald Trump le decía a Zelensky: estás poniendo en el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Trump, bueno, ¿os acordáis que dijo que si él era elegido presidente que terminaría con la guerra de Ucrania en 48 horas? Se ve que eso lo lleva medio de aquella manera, o que era una forma de hablar. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, lo primero es que Donald Trump ha dicho que suspendía toda ayuda militar a Ucrania. ¿Eso quiere decir que la vaya a suspender realmente o que esto ya no tenga marcha atrás? Pues ni muchísimo menos, porque ya sabéis que Donald Trump es muy de amenazar, es muy de te pongo un arancel, te cierro la frontera, te hago no sé qué si no te bajas los pantalones. Básicamente, Donald Trump utiliza la amenaza como un medio de negociación más. ¿Y qué está negociando con Zelensky? Bueno, pues porque Zelensky tiene las minas del futuro, tiene las minas o tiene unos importantes yacimientos de lo que se llaman tierras raras. ¿Y qué son las tierras raras? Bueno, pues son este tipo de material que ahora se utiliza para todo, para los teléfonos móviles, para las televisiones, para los ordenadores, para un montón de aplicaciones, y que sin ello pues no lo puedes hacer, evidentemente. Y aquí, en el tema tecnológico, hay una guerra bastante importante, pero es que no es entre Estados Unidos y Rusia, sino entre Estados Unidos y China. Y quien controle las materias primas puede controlar una buena parte de esta fabricación. O incluso, aunque no controles las materias primas, si tú tienes la capacidad de garantizarte un suministro regular y mantenido a lo largo del tiempo de estas tierras raras, pues tienes una ventaja competitiva con respecto a otros países.
Y a eso es a lo que está jugando teóricamente Donald Trump, ¿no? Pero mientras tanto, ¿Europa qué está jugando? Europa o el Reino Unido o esta coalición de países que supuestamente pudieran ir a apoyar a Ucrania, ¿están hablando de ir a la guerra contra Rusia? ¿De hacer una guerra Europa contra Rusia? Pues evidentemente no. ¿De qué habla el Reino Unido y de qué hablan? Hablan de poner una fuerza de interposición, algo parecido a lo que hay en Corea del Norte. Ahora mismo te lo explico, pero antes... Los medios de comunicación intentan contarte las noticias de una forma muy masticada conforme a su sesgo ideológico. Intentan darte titulares para que no pienses más allá, ni te pongan en contexto, ni les interesa que piensen por ti mismo. En este canal intentamos analizar las noticias del día desde un enfoque jurídico y explicando lo que hay más allá de cada decisión. Así que si quieres estar informado de lo que hay detrás de cada acción de nuestros políticos y en qué te afecta a ti, con un poco de mala leche y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale a la campanita para activar las notificaciones y estar informado. Y ahora sí, continuamos. A muchos os sonará la guerra de Corea, ¿no? La guerra de Corea fue una de las múltiples guerras que hubo entre el comunismo y la democracia, o como le gustaría yo llamar, entre el comunismo y el capitalismo. Bueno, esta guerra llegó a una división de la península de Corea, en dos partes, a través de un paralelo, y se dividió la isla en dos países distintos: Corea del Norte, que es una dictadura sanguinaria y comunista, y Corea del Sur, que es, bueno, pues una democracia, básicamente, y además un país muy pujante en lo económico, en lo tecnológico y estas cosas, ¿no? La capital de Corea del Norte es Pyongyang, la capital de Corea del Sur es Seúl. Bueno, ¿y cómo hacen si de todos modos Corea del Norte dice que todavía siguen en guerra porque no se ha firmado la paz? De hecho, les dicen que están en guerra con Estados Unidos, es delirante, pero bueno, pero es una forma de verlo, ¿no? Pues haciendo lo que se llama una zona desmilitarizada. Una zona desmilitarizada es algo tan, ¿cómo decirlo?, tan estúpido como llamar progresista a alguien de izquierdas. O sea, no tiene nada que ver. Es probablemente las zonas más militarizadas del mundo, más llenas de búnkeres, más, en fin, más custodiadas del mundo. Hay una franja de unos 4 kilómetros en la que tú no puedes poner un paso sin que alguien te pegue un tiro, a no ser que tengas permiso y estas cosas. Bueno, pues eso es lo que se pretende hacer en la frontera entre Ucrania y Rusia. El hacer una zona desmilitarizada al estilo coreano en el que, bueno, pues haya una serie de militares, de puestos y tal, que garanticen que no va a haber una nueva invasión. Eso es lo que pide Volodymyr Zelensky y es lo que está dispuesto a hacer, entre otros, Inglaterra. ¿Es caro? Es caro. Sería desplazar a unos regimientos de soldados en aquella zona que simplemente estarían allí no haciendo mucho, manteniéndose en forma, manteniendo los equipos, entrenando, haciendo prácticas y estas cosas para evitar que, bueno, que esto suceda. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos con la Unión Europea? Con la Unión Europea tenemos un problema bastante serio, y es que nos hemos dedicado a la transición energética, nos hemos dedicado a la agenda verde, nos hemos dedicado primero a los objetivos del milenio, ahora a la agenda 2030, a ponerle tapones a las botellas de plástico, etcétera, etcétera, y nos hemos olvidado de lo importante, y es que el mundo es un lugar hostil. El mundo es un lugar peligroso y las vallas altas hacen buenos vecinos y la disuasión militar hace que la gente no tenga la tentación de invadirte. Y ahora Europa se da cuenta de que, podemos tener un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que hasta ahora estábamos bajo el paraguas de Estados Unidos y su enorme disuasión nuclear. Bueno, también teníamos la disuasión nuclear del Reino Unido, que también tiene armas nucleares, y de Francia, que también tiene armas nucleares. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos ahora dice que no comparte los juguetes con los demás niños y que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, ¿vale? Y tampoco tiene ningún tipo de acuerdo de protección mutua más allá de la OTAN con el resto de Europa. Nos quedaría el arsenal nuclear de Francia, que es bastante pequeñito por otra parte, ¿vale? Y ahora,
se están dando cuenta de que a lo mejor necesitamos algo más que la UME, ¿no? Que necesitamos un ejército que sirva para matar gente, ¿vale? Que sirva para entrar en combate, para entrar en guerra, y que nos hemos dedicado a no invertir nada en defensa en las últimas décadas. ¿Y esto cómo se va a solucionar? Bueno, pues Ursula von der Leyen, que es esa mujer tan reactiva que siempre cambia de idea en cuanto le afecta a ella. ¿Os acordáis lo del pony y los lobos? Bueno, pues ahora que está viendo que podemos tener un problema con Rusia en el terreno militar, pues esta mujer ahora es cuando espabila y cuando dice, uy, que igual tenemos que rearmarnos un poquito. ¿Va a hacer un ejército europeo? No va a hacer un ejército europeo primero porque nadie le hace caso y porque la Unión Europea tampoco, en ese sentido, tiene el poder para obligar a sus países miembros a crear una euroejército de alguna manera. Y lo que sí va a hacer es obligar a los Estados miembros a rearmarse, a invertir más en defensa. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues como nos ha hecho a España durante toda esta temporada, ¿no? Vas a tener que gastarte este dinero, vas a tener que invertir. Coño, es que no tengo ese dinero, yo te lo presto. Y a base de deuda nos va a hacer invertir más dinero en defensa, vamos a tener más deuda con la Unión Europea y va a haber más euros en circulación. ¿Cuál es el problema de que haya más euros en circulación? La inflación, así de simple. Con lo cual nos vamos a aproximar por culpa de esto a un nuevo periodo inflacionista. Se acabe la guerra en Ucrania o no se acabe la guerra en Ucrania. Y a todo esto, mientras tanto, el tío Sam, ¿qué hace? Pues a lo suyo, decir que está harto de ser el policía de la civilización, el policía de Occidente, y que no va a seguir poniendo pasta para que nosotros nos sintamos arropados por el primo de Zumosol. En definitiva, la verdad es que con los mandatarios que tenemos en Europa, con el señor Macron, que no tiene ni partido, que no tiene nada, con Pedro Sánchez aquí en España, con el Reino Unido ya fuera de la Unión Europea, y con todas estas cosas lo tenemos bastante complicados para defendernos, no ya de un ataque de Rusia, sino de que quiera expandirse alrededor y recuperar lo que era la antigua Unión Soviética. En fin, veremos cómo funciona todo esto, pero ya os digo que no tiene ninguna buena pinta. Si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo para que nos posicione el algoritmo de YouTube. Déjame en comentarios realmente cuál crees que debería ser la solución, si Europa debe rearmarse, cuáles son las principales amenazas que tú ves, los principales países que puedan amenazar la soberanía de la Unión Europea y cómo evitarlo. Dar las gracias a los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits, a los que me apoyáis por Kick, y sobre todo muchísimas gracias a los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Un saludo y hasta mañana.